paso a ti, a Chanel, al Chelsea para que se presente. Muchas gracias. Chelsea, ¿te puedes presentar con tu pronombre y tu descripción visual? Y nos puedes hablar un poco, una idea grande del arte que haces. Mira, yo soy Chelsea Luster, soy una mujer negra, tengo el pelo ahorita liso y un poco despelucado por lo que he tratado de torar el día. Yo soy una curadora, educadora y artista en Filadelfia. Yo uso em, medios mezclados, uso óleo y yo normalmente he visto a mis modelos y también soy una curadora en los jardines de Filadelfia y estoy muy emocionada de hablar sobre este proceso, sobre el proceso de aplicación y todo sobre mi práctica con ustedes. ¿Puedes abrir las pantallas, porfa? Mientras ella está poniendo las, las pantallas, nos gustaría, y Filadelfia es tan grande, nos gustaría saber de qué barrios están, si están en Filadelfia, porque estamos en 5 condados, así que déjanos saber de qué barrio eres, en qué condado estás, para saber quién está acá. Oh, mira, del oeste de Philly, siempre, siempre en Leeway hay gente del oeste de Filadelfia. Mira, gente de Mount Airy, qué bien. Centro de la ciudad. Gracias por dejarnos saber de dónde vienen. Entonces vamos a enfocarnos en el premio de transformación. Si tienen preguntas en cualquier momento, pueden hacer preguntas y en distintos momentos de la reunión vamos a responder estas preguntas en inglés y en español y pueden aprender un poco del premio de transformación en la página web de leeway.org /LTA o pueden también escribirnos al email info@leeway.org si tienen cualquier preguntas o comentarios en inglés o en español. Y también damos sesiones como la que estamos teniendo hoy y tenemos apoyo 1 a 1 que lo llamamos apoyo a los solicitantes. Y también vamos a enviar el link de estas reuniones si ustedes quieren que leamos un borrar su trabajo o si quieren hablar específicamente de cómo van a comenzar a hacer esta aplicación. Y bueno, podemos seguir con la siguiente pantalla. Miren esta cosa, este arte increíble, primero que todo. Estas son las pinturas de Chelsea y esto es solo como una pequeña mirada del trabajo increíble que ella hace. Chelsea usó esto como ejemplos en su aplicación y después vamos a hablar sobre cómo se sintió esa parte de sobre la aplicación. Yo quiero darle un poco de información si ustedes no conocen a Leeway. Mira, Leeway es una fundación que apoya a artistas y productores culturales, mujeres, trans y o género no conforme que viven en el área metropolitana de Filadelfia y trabajan en la intersección de arte y el cambio social. Eso significa Filadelfia, los condados de Bucks, Camden, Chester, Delaware, Montgomery y Filadelfia. Em, las becas que damos, con excepto de una que tenemos, son para artistas individuales, no es para organizaciones sin ánimo de lucro, pero si hay gente que está colaborando o que tiene colectivos, pueden aplicar. Aceptamos aplicaciones en inglés y en español alrededor de todos los programas que ofrecemos. Y también damos las becas a la gente que están en la intersección de arte y cambio social. Entonces queremos que que haya una visión del arte y un análisis intencional. Sabemos que el arte para el cambio social no solamente impacta
algunos individuos, pero que impacte a grandes comunidades a cambiar. Esencialmente, tu arte tiene impacto en comunidad y que no solamente sea una pequeña comunidad, pero que sea a mucha gente. No solamente que aumente la conciencia, pero que sea una herramienta o una estrategia para organizar y crear y construir el movimiento. Varios retos o que hablen de opresiones como el racismo, sexismo, homofobia. Estoy nombrando muchas cosas. Puede hacer solo uno de estos temas o muchos de estos temas. Puedes definir qué es lo que significa. em, em, Gracias por recordarme que tengo que hablar más despacio. Disculpen que la intérprete perdió un poco de información. Hay muchas cosas para empezar este proceso. Entonces, cómo el arte impacta la comunidad y hace un cambio social? Esas son las dos grandes preguntas. ¿Cómo tu arte hace acción y de qué manera involucra o impacta la comunidad? ¿O cómo escuchan tu poesía? ¿O cómo ven o cuando ven tu arte? ¿De qué se van sintiendo? ¿Cómo se ven impactados esta gente? Después, ¿qué pasa como resultado de que ellos interactúen con tu arte? Entonces, son grandes preguntas de las que tenemos que estar pensando. Y podemos seguir a la siguiente pantalla. Entonces, Leeway financia todo tipo de prácticas artísticas, las tradicionales, las no tradicionales, desde artistas visuales, bailarines, actores y creadores de arte que están hasta trenzadoras de pelo, DJs, aromaterapeutas y dicen, ah, miren, ustedes dan becas a todos los utensilios de la cocina. Y sí, si es una práctica artística y tiene un impacto social, estamos abiertas a escucharles. Estas son algunas fotos de algunas personas que recibieron la beca. Vamos a ver a Mary Baxter, que es una artista de hip hop increíble y también una artista visual ahora, se está expandiendo artísticamente y ella habla sobre la descriminalización desde una perspectiva de la música. Cada vez que yo hablo con ella, yo puedo sentir como un ancestro en el que está en el cuerpo. Ethan es una trenzadora increíble y está haciendo trabajo artístico a través de hacer las trenzas y de preservación cultural a través de este trabajo. Y también está Hasbel Edward, que es una performer drag y que está pensando sobre la historia LGBTQ, especialmente sobre la gente de color en esa comunidad. Entonces eso te da un poquito de sabor sobre cuáles son las becas que damos. Ustedes también deberían saber que las decisiones de quién va a ser elegido no se toman a través del staff. Es un panel de rotación de artistas de la comunidad que toman la decisión para elegir a las personas de este proceso. Y una de las razones por las que te podemos dar retroalimentación sobre tu trabajo es porque nosotras no tomamos esas decisiones. Nosotros queremos darte energía y darte lo mejor y que des lo mejor de ti. Entonces, vengan por favor, hablen con nosotros, les vamos a ayudar. Nosotros adoramos la parte del trabajo de sentarnos con ustedes a escuchar sus ideas y apoyarles sobre este proceso. También queremos decir que retroalimentación no es un lujo, es un derecho. Entonces, si tú tomas tu tiempo y tu energía para aplicar a una entonces tienes que entender que el panel de elección dijo sí o dijo no. Entonces hay una pregunta en la aplicación que si recibes retroalimentación, tienes agencia y puedes decir sí quiero retroalimentación o no. Pero si no, vas a recibir una carta con em, la retroalimentación.
Chelsea, acabo de hablar un montón y quiero definitivamente que vengas, que nos cuentes sobre tu experiencia. ¿Hay algo que quieres compartir que ellos tengan que saber a la hora de aplicar? Yo repetiría lo que dijiste sobre apoyarse en la retroalimentación de los miembros de Leeway. No hay forma que yo hubiera ganado esta beca si no hubiera recibido retroalimentación de Gabe, de ti, constantemente ir a través del proceso de trabajar con todas ustedes y me apoyaron mucho. Cada institución quiere algo diferente. Y Leeway realmente quiere que hable de tus experiencias personales y también tu impacto en la comunidad que estás impactando de una forma muy personal. Entonces, realmente hablar con ellos me ayudó en el proceso de filtrar qué tipo de a veces cuando aplicamos a becas las pintamos mucho, las adornamos mucho y me ayudaron a ser más transparente y y hacerlo más básico. Entonces, realmente yo les diría que se apoyen en los miembros del Leeway para hacer este proceso. Me acuerdo, mira, acabas de hablar de esa parte cuando uno aplica a a las becas, donde se hace como un fluff, como que uno pone muchas flores y tú no te muestras como una misma, sino que uno pone todas estas flores para las aplicaciones o que ponen este lenguaje muy sofisticado. Entonces, gracias por nombrar eso. Gabe, te lo paso a ti. Bueno, hablemos acá sobre el programa. Este es el premio de transformación. Esto es un premio de $15,000 sin restricción. Esto no es sobre un proyecto que vas a hacer o algo en lo que estás trabajando, pero eso refleja al trabajo que has estado haciendo en los últimos 5 años. No tiene restricciones este premio y es para mujeres trans o de género no conforme y o que tienen productores culturales que viven en el área de Filadelfia y que tienen un gran compromiso con el cambio social. ¿Y por qué digo que de 5 o más años trabajando acá? Esto es un requisito para esta beca. Entonces piensen en cómo han demostrado y cómo van a explicar con fechas que has estado haciendo este trabajo desde por lo menos mayo del 2022. Y también quería mostrar esta foto tan increíble que fue de las personas que ganaron el premio, los galardoneados el año pasado, y estuvimos en la oficina y pudimos conectar y estamos emocionados de volverlo a hacer. Entonces, bueno, voy a explicar un poco los números. Nosotros podemos financiar entre 10 a 12 individuos. Algunas de estas personas son individuos o son colectivos, pero por lo menos aceptamos 10 o 12 aplicaciones. Es un proceso de dos etapas. La primera etapa es una parte escrita que la fecha es mayo 15 y más o menos después de eso 30 personas son invitados a la etapa número 2 y la etapa 2 es en octubre, al final de octubre más o menos. Entonces, si tú pasas a la etapa 2, en la etapa 2 te vamos a pedir algunos ejemplos de tu trabajo, como los que vimos de Chelsea antes. En la segunda etapa de la aplicación es cuando vas a mostrar estos ejemplos de tu trabajo. Y en términos de elegibilidad, hemos estado hablando un poco de esto, pero has tenido que haber vivido en los últimos 2 años. Esto es algo bien específico para este premio. Es que tenga residencia en el área de Filadelfia por los últimos 2 años o más. Tienes que ser de mínimo 18 años. Tienes que identificarte como una mujer, una persona trans o género no conforme y tienes que haber trabajado en la comunidad por más de 5 años o mínimo 5 años. Hay gente que ha
aplicado a esto con solo 5 años de experiencia. Y aunque tengas solamente este trabajo de 5 años, todavía eres elegible. Así que puede ser que eres un poco nueva en este camino y lo único importante es que puedas, pero lo único que importante es que puedas mostrar los últimos 5 años en la solicitud. La persona más joven que recibió este premio tenía 19 años y el mayor más de 90 años. Así que si puedes demostrar esa práctica en una hoja de papel, entonces cumples los requisitos para recibir esta beca. También quería decir si entregas esta solicitud y no hay una muestra, una manera de demostrar que llevas más de 5 años haciendo trabajo artístico, entonces puede ser que ni siquiera se le considere para recibir la beca. Así que bueno, tiene que tener la fecha de mayo 2020 o antes, el inicio de su práctica de arte por el cambio social. Bueno, llevo hablando mucho, ahora quiero escuchar de Chelsea. Antes habías hablado de esto, ¿verdad? ¿Puede ser un poco intimidatorio el proceso de solicitar una beca para el arte? ¿Puedes hablar un poco sobre el proceso de cómo fue buscar esta beca y qué te ayudó a decidirlo? Ay, yo quería contestar esta pregunta porque Gabe me animó a solicitar esta beca. Me pareció demasiado grande para mí el simple hecho de la existencia de esta beca. Y yo soy alguien que, bueno, mi práctica de cambio social también llevaba unos 5 años cuando estaba intentando conseguir esta beca. Así que me animó y me puse a ver la solicitud y reflexionar un poco sobre mi práctica como artista, curadora, educadora. Y decidí hacerlo. Pero sí me intimidó un poco, me tardé bastante tiempo en hacerlo. El consejo que les voy a dar a todo el mundo es que tomen su tiempo, compártanlo con la gente de confianza y reflexionen sobre los momentos en su carrera profesional que fueron muy impactantes, por ejemplo, una recepción o em, una exhibición donde alguien te dijo algo que te tuvo un impacto, ¿no? O no sé, esos momentos especiales que te recuerdan de por qué estás haciendo el trabajo que estás haciendo. Mucho del trabajo que hacemos no es trabajo remunerado, ¿no? Entonces, bueno, eso me guió bastante para hacer el proceso de la solicitud y también trabajar con el personal del Leeway y con distintos mentores que he tenido en el pasado. También hablé con recipientes o sea, personas que vieron la beca en el pasado, hablé con mi madre, mi hermana, personas que realmente me han acompañado en este camino, mis profesores. eh, Pedí a mucha gente que revisara mi solicitud. Creo que vi una pregunta en el chat, no sé si es para mí. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo documentar sus prácticas de arte por el cambio social? ¿Puedo contestar esto? Sí, claro. Bueno, voy a pensar. Comentando, para mi práctica, como soy artista, también soy curadora, me estaba apoyando en fotos muy de cerca, así fotos de mis pinturas. Y también eso lo mezclé con fotos de charlas de artista que había hecho, porque mi trabajo se involucra a los participantes de la comunidad y el acto de compartir mi trabajo y invitar a la gente a la galería y a esos espacios o hacer charlas o hacer talleres. Eso fue como lo que me pareció más relevante para la beca y para el punto del cambio social. Así que siempre he pedido que la gente saque alguna foto cuando yo hacía alguna charla. Si colaboraba con una organización, les pedía fotos también. Quizá alguien tomó alguna foto con su teléfono. Así que bueno, pedir a cualquier persona, pues si tenían fotos o evidencia de mis trabajos y para las exhibiciones cura- em, curadas, esas fotos estaban como en los museos. Así que bueno,
em, recopilé fotos de todos lados. Algunas fotos de mi solicitud eran de un iPhone, ¿no? Y eso está totalmente ningún problema con eso, ¿no? Simplemente tenía que poder contar un poco la experiencia que yo había referenciado en mi solicitud. Me gusta que hayan preguntado eso en el chat, porque la siguiente, gracias Stephanie por esa pregunta, porque en la siguiente solicitud, digo, siguiente diapositiva, vamos a mirar de cómo es em, rellenar esto cuando no tienes ejemplos de tu trabajo. Por ejemplo, cómo describir tu trabajo por cambio social. Hay una parte de la solicitud donde se habla de las experiencias y ahí se puede hablar, extenderse más. Gracias, Chelsea. Bueno, en cuanto cómo es la solicitud en sí, la parte más fácil es tu información de contacto, tu biografía muy corta, breve de artista. Y cuando estás escribiendo tu biografía breve, quiero decirles que el panel agradece los premios que los artistas han ganado, pero tampoco, o sea, si no tienes ningún premio, si no tienes una historia de de ganar premios o lo que sea, no es tan importante. Si sientes que esos premios reflejan algo, em, de quién eres, bien, pero si no, lo que realmente queremos saber es quién eres, cuál es el trabajo que haces, el trabajo que haces y quién está detrás de ese trabajo, al fin de cuentas. También se pregunta sobre el intento hacia el cambio social. Entonces, Leeway te pide identificar tres o máximo tres, entre uno y tres áreas que describen la intención y visión tras el trabajo, por ejemplo, preservación cultural, justicia racial, feminismo, abolición de cárceles. Leeway no define esas intenciones para ti y hay espacio dentro de la aplicación para la solicitud para que lo puedas definir o redefinir. Si tú seleccionas feminismo, puedes definir lo que es feminismo para ti. Puedes decir, pues no es el feminismo de 1950 de las mujeres blancas, no, gracias. Es un feminismo interseccional, ¿no? Así que tienes espacio ahí, por ejemplo, la pregunta número 3, vamos a hablarlo en un momento, que te va a preguntar cuál has seleccionado como categoría para tu intento de cambio social y cómo tu trabajo refleja ese área, ¿no? Chelsea, habías escogido feminismo, LGBT, LGTBQ, justicia racial, movimientos sociales. ¿Puedes hablar cómo tu trabajo reflejaba esas áreas? Pensé mucho en las distintas colaboraciones que había tenido con organizaciones y la gente con la que hacía arte. O con quien había trabajado, por ejemplo, para ser curadora, que colaboraba con Williams Way Center. Por ejemplo, pues ahí empecé, hice una lista de todas las organizaciones con las que había colaborado y había reflexionado sobre las personas que son parte de mi comunidad, con quién estoy retratando en mis cuadros, con quién estoy compartiendo las historias, de quiénes se trata esas historias, ¿no? Quién protagoniza esas historias. Y eso es lo que hice, me enfoqué sobre todo en eso. Los usé como términos que me ayudaron a guiar lo que contestaba y así los pude escoger como escoger elementos de cambio social en aspectos que se piensan frecuentemente. Creo que lo has hecho bastante bien, el hablar del trabajo y cómo el trabajo refleja estas áreas. Me gusta que hayas dicho que empezaste con una lista, ¿no? Y de ahí miraste preguntas más profundas como, ¿con quién comparto mi trabajo? ¿A quién estoy invitando, no? En estos espacios artísticos. Me encanta que hayas hecho esas preguntas. Creo que son preguntas maravillosas para iniciar, ¿no? ¿A quién estoy invitando? ¿Quién estoy reflejando? ¿Con quién estoy trabajando? Entonces, cuando no sabes empezar, puedes empezar con las preguntas básicas de quién, cómo, dónde, cuándo, ¿por qué? Porque esas preguntas son más importantes. A veces nos trabamos en la teoría, ¿no? Y la teoría es importante, pero ¿qué es la práctica?
y a quién le impacta, ¿no? Así que muchas gracias. Creo que son preguntas maravillosas que estás lanzando. Y aquí tenemos la parte de la hoja de experiencia. La hoja de experiencia es un poco distinto. Aquí no hablamos de su em, currículum o el resto. Nosotras no estamos buscando el currículum, no nos interesa demasiado. Estamos pensando en de 4 a 10 experiencias personales o políticas que te ha llevado a tu trabajo artístico actual. Eso puede incluir cosas profesionales, los premios, las exhibiciones, el reconocimiento público, los títulos, lo que quieras poner como a nivel profesional, pero ¿cuáles son los aspectos personales, políticos que te han dado forma a la carrera profesional? Creo que es muy importante apartar la cortina para el panelista y que vea detrás de la cortina, que te conozca más profundamente qué es el artista que hay detrás de todo eso. No usaría la hoja de experiencia para recrear un currículum. Si Dewey quisiera un currículum, te lo pediríamos si tú lo subes a la página, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo es que pienses un poco más, que amplías un poco la vista y pienses en cuáles son las cosas que tal vez no se encuentran en un currículum y que te hayan dado forma o hayan tenido un impacto en tu carrera. De 4 a 10, Dios mío, si solo hablas de 4, estás dejando demasiado espacio y oportunidad sin aprovecharte, ¿no? O sea, si solo quieres contar 4 está bien, pero si quieres, extiéndete un poco más. Y parece un espacio muy pequeño en la solicitud, que sea una solicitud en una hoja impresa o una solicitud digital por internet. Em, pero puedes contar con más espacio para decir más de lo que habías pensado. 325 caracteres son más de 2 frases, ¿no? En lugar de decir, asistí a la conferencia de Allied Media. Bien, no has ido a la conferencia, pero imagina que el panel no conoce cuál es esa conferencia. ¿Por qué no explicas un poquito más? Asistí a la conferencia de Allied Media y fue la primera vez que pude compartir mi trabajo con personas racializadas, trans y queer, ¿no? Eso puede ser un momento monumental para alguien en su carrera, sobre todo si es alguien que trabaja en medios, ¿no? Así que explica un poco al grupo, al panel de por qué fue esta experiencia tan importante para ti. No hay ninguna respuesta correcta o equivocada en esta hoja. Puedes completamente tener total control sobre esta hoja de experiencia, pero hay experiencias que puedes resaltar o nombrar y describir un poquito más. Tienes ahí un poco más de espacio para contarlo. Esto le llamamos la experiencia resaltada y recomendamos que decimos que esta experiencia resaltada, señalada, es una experiencia que tiene el mayor impacto en su práctica artística, así que no escojas cualquier experiencia, sino piense piensa un poco de qué puedo decir yo para que cuando dejen mi solicitud, cierren el expediente para ese día, me recuerden a mí, ¿no? O sea, aunque no seas escritor o escritora, tienes la capacidad de hacerte recordar por los demás, ¿no? Chelsea, ¿cómo habías pensado en la hoja de experiencia? Ay, Dios mío, me encanta hablar de esta parte. Porque primero lo escribí como un currículum y que me reflejó muchísimo, em, bueno, como que me dio bastante comentarios y reflexiones, entonces me ayudó a darme cuenta de que tenía 2 o 3 frases que podía compartir sobre cada experiencia, así que lo estructuró de esta manera. Puse una frase de lo que era esa experiencia, que fuera una colaboración o una exhibición curada o una pieza de arte que creé yo, simplemente para dar contexto. En la siguiente escena expliqué el impacto
En esta sección me enfoqué en la construcción de tejer redes entre la comunidad y eso como me influyó en la práctica. Aquí señalé pues los curadores con los que había trabajado y la parte de mi carrera que realmente me reforzó la pasión que yo siento en este área. Entonces simplemente quise explicar el impacto. Quizá yo trabajé con William Way durante 5 años mostrando mi trabajo en exhibiciones curadas. Así que en la siguiente frase tal vez pongo qué impacto tenía en mí, ¿no? En mi vida, de estar en su comité artístico que me llevó a ser curadora, a empezar a trabajar en eso. Quería señalar en esta sección de dos frases cómo abordé yo lo que quiero decir es que, como dijeron, no hay una respuesta correcta o equivocada. Esto me ayudó a rellenar esta parte, sentir confiada con mis experiencias y compartir el impacto que han tenido. Muchas gracias por compartir. Bueno, aquí están las preguntas. Valerie, en el chat preguntaste esta increíble pregunta. Voy a decirlo verbalmente para todos. Mira, yo tengo dificultad de distinguir entre estas preguntas. Todas parecen como la misma pregunta. Una biografía que muestre que hable de tu arte y el cambio social, descripción de la experiencia. Y te entiendo, es como estoy perdida en la sopa de letras. Entonces, miremos estas preguntas ahora. Y si piensas sobre tu biografía, tienes una o dos frases ahí. Entonces, eso es como una entrada de un plato fuerte. Te estoy dando analogías culinarias porque creo que tú trabajas en el campo culinario. Entonces, les da como, es como una entrada, solo tres frases, vas a explicar como dos frases hasta que llegas a la parte de la pregunta 6. Quizás ya a ese punto ya vas a estar referenciando cosas que mencionaste en la primera página, pero ahora tienes un poco de tiempo y espacio de hablar un poco más profundamente de esto. Entonces, la primera pregunta va a preguntar es, ¿cuál es la descripción de tu práctica de arte y el cambio social, por lo menos por los últimos 5 años? Entonces, Chelsea nos dijo que estaba al comienzo de esa trayectoria y a mí me parece increíble que eso sea real porque su trabajo es tan poderoso, pero hay gente que lleva décadas trabajando en esto. Entonces, tienes un poco de espacio acá sobre hablar cómo se ve esa práctica y cómo se ha evolucionado a través del tiempo, porque aunque solo has hecho esto por 5 años, hay evolución en tu práctica. Entonces, los panelistas están curiosos de saber cómo se ve y cómo ha cambiado, si es que ha cambiado a través de 5 años. La segunda pregunta te está preguntando es hablar profundamente sobre cosas específicas. Entonces, quizás hay algo en tu experiencia, un proyecto que mencionaste que dices, estoy trabajando eh, en un proyecto que se llama sobre notas de amor y puedes explicar este trabajo de cartas de amor y cómo esto impacta tu trabajo de social. Esta pregunta es muy importante de darles algo bien específico para que ellos tengan, que no solamente la parte de la experiencia, porque tú podrías estar explicando generalmente de tu práctica como en general, en totalidad, pero quizás hay una exhibición que hiciste o una serie de talleres que hiciste. Entonces, dar ese ejemplo concreto. Entonces, Chelsea, te voy a preguntar esta pregunta antes. Pero tú ¿cómo llegaste a la conclusión de la pregunta número 2? ¿Cómo llegaste a ser tan específica? Pues yo hice esto durante toda la aplicación, pero realmente me fui al impacto social y eso me ayudó a hacer más concreto mi proyecto, porque aunque tuviera 5 años de trabajo social, eh, durante ese periodo había hecho tantos otros proyectos antes y durante ese tiempo. Entonces me gustó enfocarme en la experiencia que impactó más a través de mi carrera. Entonces la experiencia que, que impactó más
la más cantidad de gente, lo que tenía, que estaba, un tema que estaba lidiando con raza, con LGBTQ, que impactaba a mucha gente. Entonces, siempre me refería a esos tres temas y cómo impactó esto a la gran mayoría de gente. Y también es un tema que puedo hablar desde el corazón. Entonces, eso me ayudó a reducir las experiencias. Wow, tú te acabas de hablar de cosas específicas. Me encanta cómo explicaste qué tan específico fuiste, porque eso ayuda a entender. Y gracias por dejarme hacerte una pregunta que no te enviamos previamente. La tercera pregunta es directamente sobre tus intenciones de cambio social. Esas categorías desde antes, como feminismo o justicia racial, y bueno, la lista de eso es largo. ¿Cómo elegiste esa parte y cómo tu arte hace algún cambio en esas áreas? Para mí, feminismo se ve como X, Y o Z y mi trabajo hace acciones en esa área por hacer eh, esto y llenas el espacio. Entonces, realmente es preguntar cómo elegiste y cómo eso impacta tu programa. La pregunta número 4 es sobre tú, sobre quién eres y cómo eso influye tu trabajo. Va a haber una pregunta que va a ser, define tu comunidad y tus intersecciones. Y tú vas a definir esas intersecciones. No te vamos a decir, a preguntar ninguna demográfica más allá de tu edad, pero tú puedes definir las intersecciones que te hacen lo que eres y cómo es tu trabajo. Entonces, si respondo esta pregunta, puedo decir, mi blanquitud me hace movilizarme en unas especies de una forma. Entonces yo tengo ¿qué hace? Y eso realmente impacta el arte que yo hago. Entonces, ¿quién eres? Y cómo eso impacta el trabajo que haces. La pregunta número 5 es sobre quién es tu gente. Entonces, ¿cuáles son las comunidades a las que sirves y cómo tu trabajo los involucra y hace que participen? Entonces ya en la pregunta número 4 hablaste de quién eres y después hablas de la gente a la que sirves y la que está en tu arte. Y la pregunta número 6 es una gran pregunta, es el impacto de tu trabajo. Entonces, esto no tiene que verse como números o como líneas o pasos en un performance, pero durante los años, cada vez que yo eh, hablé sobre mi poesía o compartí mi poesía, hubo gente joven que vino y me dijo qué tan empoderada esa era la poesía. O cada vez que tengo una exhibición, la gente realmente está em, emocionada por eso, por lo otro. Y si quieren darnos los números exactos de la gente y todo y qué tipo de gente, pues dánosla. Pero ver el impacto de tu trabajo en las comunidades a las que sirves. Y Chelsea, ¿tú cómo respondiste estas preguntas? Son grandes preguntas al final del día. Mira, son muy grandes. Me tomó mucha reflexión y de una forma como lo estás explicando, por ejemplo, para el punto número 6, yo estaba explicando como el impacto del trabajo y muchas de mis pinturas es como entrevistar gente a la que amo y hablo de esa experiencia, cómo se ve eso. Y una vez que, que la pintura está terminada, la reacción que ellos tienen a esto, pero también hay cienes y cienes de artistas en Filadelfia, entonces también podía hablar de los números cuantitativos, pero también de las relaciones que tú ves. Así fue como yo hablé en la respuesta 6 y en la parte 4 sobre quién soy y cómo impacto. Entonces, ser una persona negra y queer, eso realmente impactó mi trabajo y que centré en mi trabajo. Y también siempre estoy pensando en los huecos en el mundo curatorial, los huecos en el mundo de galerías y de exhibiciones cuando vas a ser representado, pero también como esos shows representan a la gente negra o gente queer y quién está liderando esas conversaciones y, y tener sí, cómo se está presentando ese trabajo. Entonces, como
yo he trabajado como curadora y como artista, entonces estaba pensando sobre eso cuando estaba hablando sobre quién soy y cómo eso influye en mi trabajo, porque soy muy crítica de las estructuras en el mundo de arte. Yo hasta pues me volví una curadora. Entonces así fue como yo respondí a esta pregunta. Déjame ver. Creo que creo que esas son las dos cosas. Las comunidades en las que me envuelvo es mi gente. Entonces ya hablé de eso, bien honestamente, pero también que yo he sido un artista toda mi vida. Fui una em, artista en el bachillerato en todas las artes de mi educación y el arte cambió mi vida, salvó mi vida y es la forma en que yo sé cómo conectar. Entonces, realmente yo me apoyo sobre esa experiencia también, porque yo no sé cómo sería mi comunidad si yo no tuviera arte. Y eso me ayudó a darle forma a la respuesta número 5. ¿Quién es mi comunidad? ¿Cómo estoy involucrada con eso? ¿Por qué estoy en esa comunidad? Que realmente todos son artistas. Yo estoy involucrada con artistas, la gente alrededor son artistas. Entonces así fue como yo pensé en esas preguntas y en los trabajos específicos pensé el cuerpo de trabajo que he tenido. Soy una artista que trabajo en series, trabajo en una serie alrededor de 3 o 4 o 5 años, entonces me enfoco en esos y cómo han cambiado. Y lo mismo con la curaduría, cómo ha cambiado eso. No hablé de proyectos curatoriales, pero los distintos temas que hago como artista y como curadora a veces van de la mano. Bueno, muchas gracias. Eh, si están sentados acá escuchando, em, en la llamada y dices, yo trabajo con comunidades que no son mis comunidades, ¿eso es posible? Pues responde, ¿cómo estás involucrado en esa comunidad? Gran pregunta. Pero en la comunidad, ¿por qué esa gente quiere en esa comunidad? No es imposible trabajar a través de la cultura, pero vamos a hacer más preguntas. Y aunque trabajas, y aunque trabajas en comunidades que pertenecen a ti, hay accountabilidad para sobre esa comunidad. Hay una pregunta de qué tan largas tienen que ser las respuestas a estas preguntas. Son eh, 1500 palabras que vas a tener espacio para responder estas preguntas en la aplicación. Si estás, si lo estás haciendo a mano, tienes que escribir en máximo 2 páginas cada pregunta, creo. Entonces ahí te da una idea de qué tan largo. Bueno, algunas sí, Gabe, te paso la palabra. Sí, como mencionamos en esta sesión, la etapa 1 es escribir una aplicación y no incluye borradores de trabajo. Si te aceptan a la etapa número 2, ahí es cuando puedes em, presentar ejemplos de tu trabajo. Y aunque cuando estés escribiendo la primera parte de la etapa, empieza a pensar en esos ejemplos, porque no quieres hablar en la primera parte de de un trabajo específico y en la segunda etapa no tienes cómo mostrarlo, porque el panel va a preguntarse por qué mencionaste eso en la etapa 1 y no tienes prueba de eso. Entonces, Chelsea, cuando estabas haciendo la primera etapa de la aplicación, ¿tú estabas pensando en los trabajos que ibas a mostrar en la etapa 2? Sí, yo tenía em, ejemplos en mi cabeza o si no, yo estaba pensando si no los tenía, ¿a quién podía, cómo podía acceder a eso? Y bueno, estaba bien feliz que pude acceder a ese trabajo y trabajé en la etapa 1 para describir mi trabajo de una forma que la gente puede emocionarse de las texturas que uso, de los colores que uso y las experiencias de la curaduría, de las exhibiciones. Así, cuando llegue el momento de mostrarles, van a poder ver la totalidad de mi proyecto. Así que sí, yo puse elementos de la segunda etapa en la primera etapa. Y desde
desde la primera etapa de que presentaste, mencionaste hablar del color, de, de la textura de tu trabajo. Entonces, no solamente la gente quiere escuchar sobre la intención de tu trabajo, pero quieren escuchar es de colores, es de materiales, qué texturas. Entonces piensa en eso, en esas respuestas de esas preguntas para describir tu práctica de arte. Y algo que voy a mencionar, solo uno de los panelistas es del área de Filadelfia. Esa persona también ha recibido esta beca antes, así que tengan en mente esto cuando escriban su aplicación. Si están nombrando organizaciones o barrios, las personas del panel puede que no tengan contexto, entonces tomen tiempo para dar un poco de contexto o un poco de contextualización sobre estos lugares para explicar para que la gente pueda, que no conoce el área de Filadelfia, pueda involucrarse. Por ejemplo, si estás hablando sobre el Kimmel Center como un lugar donde exhibiste en vez del taller puertorriqueño, esos son vibras totalmente distintas. Una es como eh, un lugar comunitario y el otro es un lugar mucho más grande. Entonces, el panel no puede saber esas diferencias, así que tienes que tomar el tiempo para explicar eso. También es importante hablar en general sobre por qué el trabajo que haces es tan importante dentro de Filadelfia, por ejemplo. En Nueva York puede que hayan artistas que están haciendo algo parecido a ti, pero en Filadelfia quizá eres parte de un grupo muy pequeño de personas que están haciendo, por ejemplo, una práctica de artes textiles que no es tan común. Así que no te olvides de la importancia de lo que estás haciendo dentro del contexto de Filadelfia de manera específica, porque Filadelfia está recibiendo el impacto del arte que tú haces aquí. Así que bien, hemos llegado a 6:30, hasta las 6:30. Quiero ser consciente del tiempo y respetuoso del tiempo de la gente. Vamos a ir cerrando, pero abrimos el espacio para que ustedes nos lancen preguntas. Si tienen preguntas, pónganlo en el chat o quiten el silencio del micrófono directamente y hablan. Había uno en el chat que voy a leer por si para la gente que está en el canal de español, alguien preguntar. ¿Cuánto tiempo tenemos para una sesión de 1 a 1 para la solicitud? Y quiero recordarles que ustedes pueden tener hasta 45 minutos en una sesión, pero pueden también pedir múltiples sesiones y la gente lo hace, así que no tengan vergüenza, pueden hacer llamadas, varias llamadas. También aquí hay otra que voy a poner. Si nos interesa solicitar la beca con un colaborador, ¿hay algo específico que deberíamos saber? Muy buena pregunta. Si estás pidiendo el premio, la beca de transformación con un colaborador, yo diría, utilizan la hoja de experiencia como lugar para contar una historia no solo sobre ti misma, sino como cómo es la colaboración entre ustedes dos o tres o cuatro o cinco, ¿no? Ha sido el trabajo compartido entre ustedes. Enséñanos cómo ha sido la experiencia compartida y no solamente se enfoca en ti. Si también haces una colaboración, solo uno de ustedes, y esto es una parte logística, solo uno de ustedes va a rellenar la solicitud completa y van a compartir las 6 preguntas como colectivo o colaboradores. El resto va a ser rellenar una solicitud de co-solicitante. Así que va a ser solo una hoja de experiencia para todos. Una sola persona contesta las 6 preguntas, que va a ser la solicitante principal, y el resto va a ser co-solicitantes. Así que, bueno, escríbenos y así podemos ayudarles a navegar ese proceso de solicitud. Yo tengo una pregunta. Adelante. Lo siento, estoy un poquito novata con las computadoras, no sé escribir en el chat, pero discúlpenme por no estar, por no mostrar mi cara, estoy boca abajo en la computadora, no entiendo nada, pero bueno, la persona que hizo una pregunta que yo también la había pensado, ¿cómo es una colaboración y cómo lo describimos? Y tenemos que hablar de toda la gente con la que hemos trabajado. Por ejemplo, tengo que rellenar una hoja para cada uno de ellos o cómo. Muy buena pregunta. Ellos van a hacer su propia hoja de experiencia.
Así que si lo solicitas con una co-solicitante, esa otra persona va a rellenar su propia hoja de experiencia. Y luego tú vas a rellenar todo lo demás para ti misma. Pero ¿qué pasa si no trabajo como colaborador? Yo solo quería entender esto porque trabajo con otra gente, pero si solo vas a hacer tu propia solicitud, no hay ningún problema porque toda la gente que ha solicitado este premio ha trabajado en colaboración, ¿verdad? El momento en el que hay que hacer una solicitud con colaboradora, bueno, alguien de colaboradora, es cuando estás haciendo algo con una visión colectiva. Por ejemplo, había un colectivo en Montgomery County, la intérprete no escuchó el nombre, que están pensando en la preservación de la cultura hispana y son 7 personas, todo el trabajo lo hacían en común, todos tenían propiedad sobre este trabajo, no es que había una persona principal y los otros 6 eran ayudantes, sino que todos los 7 trabajaban por igual, así que hicieron una solicitud entre todos. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿podemos escribir sobre un evento artístico que planeamos para el futuro? Por ejemplo, Philly Fringe en septiembre. Muy buena pregunta, Reina. Siempre puedes escribir sobre esto, por supuesto. Yo diría que no se escriba demasiado detallado, o no se escriba demasiado sobre el trabajo en el futuro, porque esto se quiere reflexionar sobre el trabajo en el pasado, los últimos 5 años. Gabe, ¿puedes decir también algo al respecto? En el pasado lo hemos visto también. Asegúrate de que haya un buen equilibrio. Poner el énfasis en el trabajo del pasado más que en el trabajo del futuro. Sí, también hay otra pregunta aquí. ¿Hay sesiones de uno a uno por internet o en persona? Ofrecemos las dos cosas. A ver, voy a mirar aquí. Voy a mirar la página de Eventbrite que tenemos aquí para ver qué tenemos. El martes ofrecemos sesiones virtuales. Te puedes apuntar a una sesión virtual en nuestra página de Eventbrite que son sesiones de hasta 45 minutos de uno a uno con una persona de Leeway. También tenemos algunos espacios abiertos en persona donde puedes aparecer y llegar así a última hora y tener una sesión. La siguiente, por ejemplo, va a ser el 7 de mayo en Fleischer Art Memorial. Todos esos enlaces están en la página de Eventbrite, así que tomen su tiempo y mírenlo todo. Si por alguna razón no están viendo un horario que le funciona, no se preocupen, pueden escribirnos info.liway.org y info@liway.org. Díganos que no hay un horario que le conviene y vamos a trabajar con ustedes. ¿Podemos llegar a la oficina para una conversación, ¿no? De uno a uno? Claro, yo creo que mejor avisarnos de antemano. Estamos en la oficina los miércoles y los jueves. Pero sí, claro, sin ningún problema podemos agendar algo en la oficina, sin ningún problema. Sí, vengan a la oficina. También acabo de poner mi correo y el correo de Gabe en el chat. Les vamos a compartir copia de estas diapositivas, también la grabación, así que pónganse en contacto con nosotros y podemos ayudarle. Ya hemos llegado a las 6:36 de la tarde y Chelsea, te vamos a dar la última palabra. ¿Algún consejo grande o pequeño que puedas compartir con la gente que está considerando solicitarlo? Bueno, yo creo que diría que hay que reflexionar sobre por qué estás haciendo lo que haces. O sea, en el corazón de mi práctica artística, yo creo mucho en el trabajo artístico que cultive comunidad, que se sienta orgánico y seguro. Así que piensa un poco en el fondo, por qué y para qué estás haciendo trabajo en este mundo y qué impacto tiene en ti, más allá de los proyectos en sí que estás haciendo, como que incluye el por qué y para qué. Sí. Muy buena suerte y no se sientan nerviosos. Dense tiempo, muchísimo tiempo. No esperen a la última hora. Yo no esperé a la última hora, pero tengo amigos que sí lo han hecho, así que yo les aconsejo, no esperen a la última hora. Dense tiempo y pidan apoyo de su propia comunidad de gente que les acompañe. Muchísimas gracias, muy buen consejo, muchas gracias y gracias por esta sesión informativa. Liway, maravilloso, siempre súper generosos. Gracias por sus reflexiones y su apoyo. Se lo agradecemos muchísimo. Bueno, la fecha última es el
15 de mayo a las 11:59 de la noche. Háganse un favor, no lo hagan, no lo envíen a la última hora porque la tecnología siempre hay momentos de que falla. Así que por favor, Gabe y yo estaremos dormidos a esa hora, así que no vamos a poder estar en la oficina ayudándole, pero sí les podemos ayudar antes de las 5 de la tarde en ese día. Así que búsquenos para apoyarles, estamos aquí para eso y estamos en contacto. Muy buen punto. Muy bien, muchas gracias a todos, que estén todos bien. Muchas gracias, gracias por invitarme, por estar acá, gracias. Por supuesto.